Hola y bienvenidos nuevamente. Como ustedes ya saben, el día de hoy hemos puesto a su disposición un nuevo paquete de archivos de ejercicios que tienen que descargar para que puedan seguir con los trabajos que tenemos en nuestra pantalla, para que tengan ciertas presentaciones que están disponibles para ustedes y sobre todo para que puedan realizar las tareas que se vayan dejando de ser así el caso. El día de hoy vamos a empezar como tal a ver cómo podemos administrar nuestros proyectos de manera más efectiva, bueno, de principio a fin, ¿no? Vamos a empezar por ver los conceptos generales de la administración de proyecto como tal, es decir, vamos a ver cómo podemos definir un proyecto, cómo identificar los problemas que están presentes y cómo los podemos resolver. Vamos a discutir la planeación del proyecto y vamos a ver o vamos a echarle un ojo a cómo podemos identificar el trabajo que se tiene que realizar o que tiene que hacerse, cómo podemos construir un horario, cómo podemos definir las reglas bases para poder administrar y no solo administrar sino ejecutar nuestro proyecto, y vamos a ver diferentes tips que podemos usar para lanzar el proyecto, para monitorearlo, para controlar su desempeño, para que podamos mantenernos a tiempo y dentro del presupuesto que nosotros hemos asignado o que se nos han asignado por alguien bueno, en una posición superior a la nuestra, ¿no? Vamos a ver diferentes herramientas que vamos a necesitar para poder tener una ejecución o un proyecto exitoso. Y vamos a ver estas herramientas poco a poquito y vamos a ver cómo pueden aplicarse a la administración de proyectos. Entonces, habiendo dicho todo esto como pequeña introducción, el día de hoy quiero empezar por definir un proyecto, es decir, por explorar la administración de los proyectos como tal. Y bueno, como les comentaba, el primer punto es entonces definir un proyecto, ¿no? Un proyecto lo vamos a definir como una tarea única que tiene un goal específico, es decir, tiene un principio y tiene un fin y generalmente tiene un tiempo asignado y un presupuesto, como todos sabemos, ¿no? Vamos a separar un poquito estos conceptos un poco y vamos a definir cómo cada proyecto es único. Y véanlo de esta forma, digamos que tienen los planos para un diseño de una casa y a lo mejor ustedes piensan, bueno, el trabajo que se realiza para construir cada casa es el mismo. Pero sin embargo, cada proyecto de construcción es simple y sencillamente eso, es un proyecto. ¿A qué me refiero con que es un proyecto? Bueno, pues el clima o la manera en la que nosotros estamos o el lugar, la locación en donde estamos construyendo la casa, aunque los planos sean los mismos, las circunstancias son diferentes, ¿no? Entonces pueden tener efectos diferentes sobre la manera en la que llevamos a cabo ese proyecto o esa construcción. En segundo lugar, dijimos que cada proyecto tiene un goal específico que tiene que cumplir. A lo mejor nuestro proyecto está supuesto o estamos suponiendo que nuestro proyecto debe de solucionar algún problema, como por ejemplo la reducción de costos. A lo mejor el objetivo es aprovechar una oportunidad que se le está presentando a mi empresa, como por ejemplo reimplementar algún producto que haya salido de mercado para poder incrementar las ventas de nuestra compañía, ¿no? Es nada más un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. El objetivo aquí es identificar que nuestro proyecto tiene un goal específico. Si ustedes quieren retomar el ejemplo de nuestra casa, pues el goal específico o el objetivo específico va a ser poder construir esa casa para a lo mejor su venta o su renta posterior. Después nosotros establecimos que los proyectos tienen un principio y un fin. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto que a lo mejor pareciera estar tardándose por siempre y que simplemente estamos posponiendo y posponiendo y posponiendo, digamos que empezó el 26 de agosto y lo habíamos especificado para el 26 de octubre, sin embargo ya estamos en 26 de enero y seguimos trabajando sobre el proyecto, pues bueno, eso no es un proyecto, ¿no? Eso significa que nosotros no hemos definido nuestra meta específicamente desde un principio. Como pueden ver, la meta de la cual ya hablamos, el objetivo específico de nuestro proyecto, es esencial para identificar la duración de nuestro proyecto. Y no solo eso, sino que también va a ser esencial para determinar nuestro último elemento, que es un presupuesto. Generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra presupuesto, automáticamente pensamos en dinero. Sin embargo, es importante entender que el dinero no es lo único que tenemos que presupuestar. Nosotros necesitamos presupuestar recursos, tanto humanos como consumibles de materiales. Necesitamos presupuestar tiempo y a lo mejor locaciones, ¿no? Pero bueno, finalmente, es importante tener muy claro que un proyecto no es una operación. Una operación o
más bien dicho, un piso, por ejemplo, de operaciones, es trabajo que se va a realizar del día a día, del diario, y va a producir los mismos resultados. Piénselo como trabajar en un call center. No sé si algunos de ustedes hayan trabajado o hayan tenido la oportunidad de ver cómo trabaja un call center. Todos los días los agentes llegan, prenden su equipo, hacen inicio de sesión en sus herramientas y toman llamadas. Por cada llamada se registra un ticket o un incidente que se abre y se cierra conforme se resuelven los problemas. Y eso se hace hasta lograr una meta objetivo o una meta específica durante el día. El agente hace logout y se va a su casa. Y el día siguiente repite lo mismo. Y el agente que hace inicio de sesión después de este primer agente que ya se fue a su casa, va a llegar y va a hacer exactamente lo mismo. Va a llegar, va a hacer inicio de sesión, va a atender llamadas y va a abrir tickets de incidencias cada vez que se abre y se cierra o se resuelva algún incidente, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de una operación. Es un lugar donde el trabajo que se realiza es metódico, es día a día y se hace para obtener los mismos resultados sin cambio alguno. Pero ahora, sin embargo, ustedes toman ese concepto del call center y lo ven desde otro punto de vista, se puede transformar en un proyecto. ¿Cómo se puede transformar en un proyecto? Pues bueno, a lo mejor nuestro proyecto va a ser establecer el call center para poder dar soporte técnico a alguna empresa. Y entonces yo tengo un presupuesto sobre el cual tengo que construir ese call center y yo tengo una fecha límite y para construir ese call center, ¿no? Entonces yo ya tengo un objetivo que es único, que tiene un presupuesto y que tiene una fecha de principio y fin, ¿no? Entonces así vamos a dejar definido lo que es un proyecto por el momento. Ahora, teniendo la definición de proyecto, vamos a dar una definición de administración de proyecto. La gran cantidad de los administradores de proyectos, de los project managers, obtienen su posición, por así llamarlo, porque son buenos al hacer ciertas cosas o al realizar ciertos métodos, al llevar cierto procedimiento para lograr ciertos objetivos. Sin embargo, la administración de un proyecto es un poquito más que mostrar tus skills o tus habilidades organizacionales. Es decir, es más que la supervisión de un equipo de trabajo. Si nosotros queremos sumarizar entonces lo que es la administración de proyectos, necesitamos contestar ciertas preguntas un poco cruciales. La primera pregunta que nosotros necesitamos poder contestar es: ¿cuál es el problema que nosotros necesitamos solucionar? Es decir, la mejor ruta que nosotros podemos tener para una administración de proyecto exitosa empieza con conocer lo que nosotros necesitamos hacer. La segunda la segunda pregunta que nosotros vamos a tener que contestarnos es: ¿cómo vamos a solucionar el problema que tenemos enfrente? Ya sea que nosotros estemos solucionando un problema o que nosotros estemos saltando sobre una oportunidad que se haya presentado, es necesario escoger entre diferentes posibles estrategias que nosotros tengamos a la mano. Y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta: ¿cuál es nuestro plan? Nosotros necesitamos tener un plan para poder obtener o para poder realizar nuestro proyecto. Es decir, nosotros necesitamos identificar el trabajo que necesitamos realizar en detalle. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tomar realizar esta tarea? ¿Qué recursos necesito para que esta tarea se realice en ese tiempo? Y no solo eso, ¿cuánto va a costar entonces realizar esta tarea con este número de recursos en este determinado tiempo? Y después nuestra pregunta que nosotros necesitamos contestar casi al final es: ¿cómo vamos a saber cuando nosotros hayamos realizado nuestro objetivo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a saber cuando hayamos terminado? Tener un objetivo claramente identificado y nuestros requerimientos detallados claramente son el primer paso para realizar nuestro proyecto. Pero también necesitamos definir una criteria de éxito que sea cuantificable, que sea medible, es decir, que se apegue a lo mejor a estándares de calidad para nuestros resultados, para que demuestren que el proyecto es completado, ¿no? Como por ejemplo la certificación sobre un proyecto, sobre un lenguaje de programación, para dar un ejemplo. A lo mejor la certificación para determinar que nuestra casa que construimos hace unos minutos sea habitable. O a lo mejor un resultado de un incremento de ventas de un 20%, de un 30%, de algún porcentaje o de alguna meta que se haya fijado en un principio, ¿no? Es decir, el final de nuestro proyecto nos va a permitir contestar la última pregunta:
Y esa pregunta es, ¿qué tan bien resultó el proyecto? Este paso generalmente es el que se salta y es el que más da miedo, porque a lo mejor nosotros logramos nuestro objetivo, a lo mejor nosotros logramos ese objetivo dentro de tiempo y forma, pero a lo mejor salió de presupuesto, ¿no? A lo mejor resultaron más gastos que beneficios. ¿Qué salió mal, no? ¿Cómo pudimos haber mejorado entonces el trabajo que se realizó? Esta pregunta entonces es la más crucial para determinar si nuestro proyecto fue exitoso, ¿no? Entonces, todo esto nos regresa a nuestro primer concepto que nosotros habíamos dado acerca de los administradores de proyectos. Es decir, que todo el mundo tiene una percepción de que los administradores de proyectos son muy organizados y que son muy buenos en la supervisión de tareas, ¿no? En la realización de las tareas a través de su equipo de trabajo. Sin embargo, los administradores de proyectos utilizan toda una baraja de habilidades, si ustedes la quieren ver así. No es nada más un par, no es nada más ser organizado. Primero y antes que nada, un administrador de proyectos debe de aprender habilidades técnicas específicas a la administración de proyectos. Es decir, necesitan saber qué es lo que va dentro de un plan de proyectos, cómo pueden construir y cómo pueden afinar un horario de ese proyecto, cómo pueden medir el progreso del proyecto con herramientas como análisis de valor agregado o bien de valor adquirido. Los administradores de proyectos tienen que tener business expertise o expertise en el negocio, porque nosotros como administradores de proyectos o ustedes como administradores de proyectos tienen como responsabilidad asegurarse de que el proyecto que ustedes están haciendo o realizando entregue un cierto valor. Por lo tanto, ustedes tienen que asegurarse de que su proyecto llegue a las metas y a los objetivos que nosotros identificamos durante nuestra etapa de planeación del proyecto. También necesitan entender el negocio, vamos a llamarlo así, de nuestra organización. Es decir, nosotros necesitamos saber qué es lo que nuestro negocio hace y qué es lo que nuestro negocio considera importante. Y una de las cosas más importantes dentro de la caja de herramientas de un administrador de proyectos son las habilidades interpersonales. Esto y más que nada porque los proyectos por lo general utilizan gente de diferentes grupos, de diferentes departamentos. Habrá ocasiones en las que ustedes utilicen elementos de diferentes compañías o incluso en diferentes países. Entonces, ustedes como líderes de este equipo necesitan o tienen como objetivo, como responsabilidad, motivar a nuestro equipo. Todo esto nos va a llevar a necesitar habilidades de liderazgo bastante fuertes. Más que nada por lo que ya comenté, ¿no? En lo que nosotros necesitamos motivar e inspirar a nuestro equipo, guiarlos hacia hacer las cosas correctas y lograr que nuestro equipo dé lo mejor de sí. Y la verdad es que nosotros deberíamos de tener ese liderazgo por ser buenos en lo que hacemos, por tener una buena relación interpersonal y no por nada más por tener la posición de, entre comillas, de ser el jefe o de tener una posición más alta jerárquicamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos dos tipos de liderazgos, el liderazgo que se gana y el liderazgo jerárquico. En el liderazgo que se gana te siguen porque pues bueno, eres bueno en lo que haces y me estás motivando a tu gente, y en el liderazgo jerárquico te siguen pues porque es una obligación hacerlo, ¿no? Y porque si no lo hacen a lo mejor los pueden correr. Y este es el último objetivo que nosotros deberíamos buscar. Pero bueno, haciendo todo esto a un lado, vamos a ver diferentes pasos o diferentes procesos que nosotros podemos implementar para una administración de proyecto efectiva. Como ustedes podrán imaginar, la primera fase que nosotros vamos a tener dentro de un proyecto es la fase de iniciación. Vamos a seguir a la fase de planeación, después a la ejecución, monitoreo y control y por fin el cierre de nuestro proyecto, ¿no? Son entonces 5 categorías principales que nosotros podemos dentro de las cuales nosotros podemos establecer un proyecto. Si nosotros regresamos y especificamos un poquito o platicamos un poquito más a detalle de las diferentes etapas, la etapa de iniciación tiene que ver con todo lo que es el compromiso de iniciar un proyecto. Básicamente nosotros vamos a contestar las preguntas que nosotros vimos ahorita hace unos minutos, es decir, qué problema estamos tratando de solucionar, cómo lo vamos a solucionar, cuál es el presupuesto que nosotros vamos a tener para solucionarlo, etcétera, ¿no? Después de entonces habíamos dicho que teníamos la etapa de planeación de proyecto, que es en donde nosotros decidimos o establecemos cómo vamos a ejecutar nuestro proyecto.
Aquí vamos a contestar un poquito más específicamente las preguntas de cuál es nuestro plan, cómo vamos a saber cuando nosotros hemos terminado de ejecutar nuestro plan, ¿no? Después vamos a movernos al plano, a la etapa de ejecución, y este proceso de ejecución empieza con el lanzamiento de nuestro proyecto. Es decir, nosotros ya tenemos contratados a todos nuestros recursos, ya sean materiales, ya sean humanos, los vamos a introducir a un mismo ambiente, a lo mejor los vamos a presentar entre sí, los vamos a establecer a lo mejor en unas premisas, en unas oficinas en específicas, vamos a explicar las reglas de nuestro proyecto y vamos a empezar a delegar entonces las tareas. Después de eso tenemos entonces la etapa o la fase de monitoreo y control de un proyecto. Y esta es una responsabilidad, entre comillas, periódica, o más bien dicho, alargada, extendida, de ver hacia dónde va nuestro proyecto, es decir, si nuestro proyecto está logrando las metas que nosotros estamos estableciendo, y si no lo está haciendo, pues bueno, nuestra responsabilidad va a ser volverlo a encarrilar, ¿no? Volver a lograr que esté sobre la ruta, a lograr nuestro objetivo final. Esto va a ser esencial para poder establecer la etapa o para poder movernos a la etapa del cierre del proyecto, que va a ser en cierta forma corta, sin embargo muy importante. Esto porque nosotros vamos a lograr que nuestro cliente acepte de manera oficial que el proyecto está completado y que está feliz con los términos y las condiciones de la entrega de tal. Es decir, vamos a documentar el desempeño de nuestro proyecto, vamos a reunir todo lo que aprendimos de este proyecto, vamos a cerrar contratos que a lo mejor tengamos por ahí abiertos y vamos a ayudar a que nuestros recursos, insisto, y sobre todo aquí nuestros recursos humanos, hagan una transición exitosa hacia su siguiente asignación. Bueno, entonces, hasta ahorita ya definimos lo que es un proyecto, lo que es la administración de proyectos, definimos lo que es un administrador de proyectos y 5 procesos en los cuales podemos nosotros partir o repartir nuestra administración del proyecto, ¿no? Entonces ahorita yo quiero platicarles acerca de 2 acercamientos o de 2 procesos para una administración de proyecto. Regresando rápidamente a nuestras 5 fases de nuestro proyecto, es decir, nuestra iniciación, nuestra planeación, nuestra ejecución, nuestro monitoreo y nuestro control y finalmente nuestro cierre. Nosotros sabemos que cada uno de estos procesos entonces ocurre uno después del otro en sucesión pues obviamente cronológica, ¿no? Esta sucesión de fases o esta manera de planear nuestro proyecto se le conoce como tradicional o administración de proyecto tradicional, bien de catarata. Cuando ustedes les digan, esta es una administración de proyecto en forma de catarata, entonces bueno, es decir que tenemos estas 5 fases y están distribuidas en orden. ¿Cuándo deberíamos de utilizar una administración de proyecto familiar? Pues bueno, cuando un proyecto sea relativamente familiar. Es decir, nosotros tenemos una meta o una solución del problema de manera clara, fácil de identificar. Nuestro alcance, nuestros entregables son claros y nosotros estamos empleando o utilizando tecnología o herramientas familiares. Debido a que este tipo de proyectos es una cantidad o está establecido en una cantidad conocida, nosotros podemos definir de manera clara y a través de esta definición crear un plan para completar este proyecto. Después enseguida ejecutamos el proyecto y pues bueno, aseguramos que las actividades que nosotros estamos realizando de manera regular mantengan un cierto desempeño y mantenemos un cierto control sobre esas acciones que estamos llevando a cabo para asegurar que pues al final del día dentro de nuestro cierre pues bueno todas nuestras actividades hayan concluido en una meta o en un objetivo que ya habíamos establecido de manera clara, ¿no? Sin embargo, con muchos proyectos hoy en día nosotros no sabemos cómo se ve o cómo va a verse la solución al final del día. Es decir, nuestra solución no está clara. Esto nos lleva a que esa solución tiene que ir creándose conforme nosotros vamos avanzando en nuestro proyecto. Y este tipo de proyecto requiere un alcance, o más bien dicho, requiere de ciertos métodos un poco diferentes a los tradicionales, ¿no? La administración de proyectos ágiles, vamos a llamarlo así por el momento, lleva o pasa a través de ciertas iteraciones para acercarse cada vez más hasta que finalmente se acerca o más bien dicho finalmente alcanza
un resultado exitoso. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos nuestra fase de iniciación y después, a manera de un círculo vicioso, vamos a tener las fases de planeación, de ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿no? Y esas fases se van a estar repitiendo de manera en que cada vez nos acercamos más a un objetivo o a un resultado exitoso, así sean 5 iteraciones o 5 repeticiones del ciclo. Planeamos, ejecutamos, controlamos, cerramos, vemos que nuestros objetivos o que nuestra solución no es exitosa, entonces regresamos a nuestra fase de planeación, volvemos a ejecutar, volvemos a monitorear, volvemos a cerrar y así sucesivamente hasta que nosotros podemos alcanzar una fase nueva que sea el cierre final. Por ejemplo, nosotros podemos conocer un objetivo final que va a ser a lo mejor reemplazar un sistema financiero, pero nosotros no tenemos o no conocemos los procedimientos y los requerimientos puntuales de nuestro cliente, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos ninguna documentación de estos procedimientos o de estos requerimientos y tenemos que irlos implementando conforme vayan surgiendo, conforme nuestro objetivo o nuestro proyecto vaya avanzando. En este caso, nosotros vamos a iterar dentro del proceso de administración de proyectos hasta alcanzar lo que el cliente quiere. Esta manera de trabajar un proyecto sigue siendo un proyecto porque nosotros seguimos teniendo un objetivo claro en mente, que va a ser la suplantación o el cambio de este sistema financiero. Nosotros a lo mejor vamos a tener un presupuesto para hacerlo y a lo mejor vamos a tener una fecha límite para hacerlo. A lo mejor esa fecha límite y ese presupuesto están sujetos a cambios dependiendo de los requerimientos del cliente, pero esos requerimientos del cliente van a ir evolucionando o van a ir siendo modificados de acuerdo a la manera en que nuestro proyecto va avanzando. Entonces, nuevamente tenemos la fase de iniciación, tenemos la fase de planeación y esta fase de planeación va a ser el inicio de nuestro bucle o de nuestras iteraciones a través de los ciclos de planeación, de ejecución, monitoreo y control y por final cierre, ¿no? Hasta que, insisto, alcancemos las metas establecidas o las metas que se vayan estableciendo por el cliente y podamos hacer entonces un cierre final. Ahora, si ustedes se están preguntando en qué momento vamos a determinar el tipo de manera o el tipo de administración que vamos a utilizar para nuestro proyecto, ya sea tradicional o nuestra administración ágil, pues bueno, esto va a ser durante el proceso de iniciación del proyecto, una vez que nosotros sepamos si nuestra solución está clara o no. Es decir, no va a ser lo mismo entonces desarrollar a lo mejor un pedazo de software de un juego que va a tener actualizaciones periódicas, un juego en línea por ejemplo, que si nosotros regresamos o retomamos entonces el ejemplo de los planos de nuestra casa, en donde todas las casas entre comillas van a tener los mismos requerimientos, ¿no? Todos van a tener a lo mejor el mismo techo, el mismo piso, las mismas tuberías y en sí, a menos que nosotros estemos moviéndonos a áreas diferentes o a climas diferentes, nuestros requerimientos van a ser muy claros o van a ser terrenos familiares, entre comillas. Pero bueno, ya platicaremos acerca de las diferentes fases dentro de nuestros proyectos más adelante. Ahorita quiero explorar diferentes opciones de software para la administración de proyectos. Y estas son nada más diferentes opciones que ustedes tienen disponibles sobre el mercado para lograr una administración de proyectos más sencilla. Como pueden ver aquí, por default yo uso Microsoft Project. En este caso, la que yo tengo abierta es la versión 2003, ¿no? 2013, perdón. Pero bueno. Entonces, regresando al tema, es importante notar entonces que el software para la administración de proyectos viene en diferentes tamaños, diferentes sabores, por así decirlo, es decir, en diferentes presentaciones. Y en los proyectos más simples, alguna gente incluso utiliza Excel, ¿no? Que son spreadsheets, hojas de cálculo para mapear nada más quién trabaja sobre qué y durante cuánto tiempo. Sin embargo, mientras nosotros nos vamos haciendo de proyectos más y más complejos, pues bueno, insisto, tenemos en primer lugar entonces Project de Microsoft. Tenemos por ahí un pequeño software que se llama Primavera, que es de Oracle. Ambos programas vienen con muchísimas funcionalidades que nos van a permitir establecer y administrar nuestros proyectos y los horarios de nuestros proyectos. Sin embargo, tenemos software menos costosos, pero que todavía ofrecen, pues bueno, opciones bastante impresionantes o
un skill set, un tool set más bien dicho, un grupo de herramientas bastante impresionantes, bastante completas, como puede ser Schedule, ese es horario en inglés de Fast Track, entonces lo pueden googlear como Fast Track Schedule. Tienen Open Proj, que es PROJ de Project, entonces Open de abierto, Proj, PROJ. Y luego tenemos finalmente otro que a mí me gusta mucho, es @task, ¿no? @tarea en inglés, @task. Se los deletreo, es entonces Shift 2 o Alt GR Q para los que no sepan cómo establecer la Alt 64 en código ASCII, T mayúscula ASK de Kmart, ¿no? De círculo K. Entonces tenemos esos 4 proyectos, o esos, más bien dicho, esos 4 software de administración de proyectos: Microsoft Project, Oracle Primavera, Fast Track Schedule y y Task, no se nos olvide Task, de los cuales nosotros podemos elegir, ¿no? Cuando ustedes estén pensando acerca de toda la documentación que ustedes pueden producir durante la vida de un proyecto, van a darse cuenta también que un programa de procesamiento de palabras va a ser esencial, o va a ser una parte esencial para poder manejar entonces, pues bueno, toda esta documentación, ¿no? Yo creo que la que más se conoce o a nivel mundial va a ser Microsoft Word. También hoy en día ya tenemos muy poderoso Google Documents, si ustedes quieren compartir sobre la nube o trabajar sobre la nube. Y aunque yo entiendo que muchos proyectos son únicos a su propia manera, también van a compartir muchas similitudes. Entonces ahorita les digo como un buen tip, que empezar a crear plantillas o templates para la administración de sus proyectos puede que sea una buena idea. De esa manera ustedes no tienen que empezar desde cero a diseñar todo el documento cada vez que ustedes empiecen un proyecto nuevo, ¿no? ¿Por qué es necesario entonces tener Excel, como les mencionaba hace ratito, o un programa de hoja de cálculos? Pues bueno, pueden utilizarlo para crear cualquier tipo de cálculo y análisis, ¿no? Nosotros sabemos, si ustedes han tomado nuestro curso de Excel con nosotros, y si no lo han hecho, tal vez se los recomiendo para que ustedes vean las diferentes opciones de graficación, de análisis de datos que nosotros podemos obtener a través de Excel. A lo mejor podemos utilizarlo para la, insisto, calendarización manual de nuestros recursos y sus actividades. Les recuerdo que nosotros podemos importar y exportar dentro de Project hojas de cálculos dentro de, hojas de cálculo de Excel hacia dentro de Project, y hojas de Project o proyectos de Project o secciones de nuestros proyectos dentro de Project hacia afuera dentro de Excel, para a lo mejor para su análisis, para su impresión, a lo mejor para compartirlo con alguien más. ¿Qué otras herramientas pueden encontrar útiles? Pues bueno, creo que está por demás decir que una herramienta de presentación como PowerPoint, como Apple Keynote, como Prezi, podría ser bastante útil cuando ustedes quieran realizar juntas, cuando ustedes quieran proyectar o compartir información a niveles un poquito más altos que su equipo de trabajo, a lo mejor a su coordinador, a su gerente, a su CEO, a lo mejor a los socios de la empresa con la que están trabajando. Pero bueno, a una presentación de alto nivel en donde ustedes quieran incluir información de su proyecto de una manera digerible, ¿no? Ahora, de manera en que, pues bueno, nosotros tenemos un grupo de equipos o un grupo de personas trabajando en equipo de diferentes áreas, de diferentes compañías, de diferentes estados, países, etcétera. Ustedes van a necesitar también herramientas de colaboración para que, pues bueno, haya una comunicación entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar Basecamp, pueden utilizar SharePoint, que son orientados a web. Pueden utilizar a lo mejor, no sé, herramientas un poquito ya más comunes, como puede ser hoy en día SkyDrive, como puede ser nuevamente la nube de Google. La nube se está volviendo increíblemente importante en el ambiente de hoy en día y la gente no le está dando la importancia que merece. Pero les van a ayudar a, pues bueno, tener una mejor administración de su flujo de trabajo, de identificar, detectar incluso de manera proactiva cualquier problema que se pueda presentar. Ahora, si ustedes van a adquirir alguna herramienta tamaño empresarial, es decir, si ustedes están trabajando con proyectos muy grandes, con equipos de gente muy grandes, yo les consideraría, o antes más bien dicho, de que compraran cualquier herramienta de administración de proyectos, yo sugeriría que tomaran las siguientes consideraciones dentro de su decisión. La cultura general de nuestra gente. Todos son bilingües, todos hablan algún cierto idioma, todos manejan un mismo sistema operativo, Windows, Mac, Linux y demás. Cultura en general, ¿no?
costos de la herramienta que nosotros estemos pensando en comprar, o que comparen los diferentes costos contra los beneficios o contra las funcionalidades que provee cada una de las herramientas. El número de proyectos que ustedes piensan estar administrando. A lo mejor comprar una herramienta muy cara para un solo proyecto, pues no vale la pena, ¿no? Y no solo tanto la complejidad de la herramienta que nosotros estamos comprando. Si nosotros necesitamos comprar algo para empezarlo a utilizar en el menor tiempo posible, y nosotros no tenemos tiempo o no tenemos, más bien dicho, el presupuesto para pagar capacitación de la utilización de ese programa para cada uno de nuestros elementos, pues tal vez no valga la pena comprar un elemento o un software muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayan encontrado la clase de hoy interesante, que les haya gustado. La próxima clase empezamos formalmente con lo que es la iniciación entonces de un proyecto, y como les comentaba, vamos a ir atravesando las diferentes etapas de nuestros proyectos poco a poco, de manera un poco detallada, ¿no? Como podría ser la iniciación del proyecto, la próxima clase, la planeación del proyecto, la construcción del horario de nuestro proyecto o de los calendarios de nuestro proyecto, cómo podemos ejecutar un proyecto, finalmente cómo podemos entonces cerrar nuestro proyecto. Muchas gracias por su tiempo, no olviden descargar sus archivos de ejercicio que podríamos